Nunca había visto a mi esposo sonreír así, y mucho menos con extraños. Era una noche de sábado como cualquier otra. La casa estaba tranquila, el aroma a canela del pastel que horneé aún flotaba en el aire y el murmullo del televisor me acompañaba en la sala. Daniel, mi esposo, desde hacía más de 20 años, había salido a jugar fútbol con su grupo habitual. Lo hacía cada semana, una rutina inofensiva que le daba alegría y mantenía su cuerpo activo. Cuando escuché que se abría la puerta principal, esperaba verlo solo. Tal vez sudado, tal vez adolorido y seguramente hambriento. Lo que no esperaba era la risa, una que no provenía solo de él. Entró aún con la ropa deportiva sonriente acompañado de dos hombres que jamás había visto. Elena dijo con un brillo en la voz: te presento a Jorge y Pablo. Acabamos de terminar y pensé que podríamos pasar un rato aquí. Parpadeé sorprendida, pero sonreí por cortesía. Claro. Bienvenidos. No había nada alarmante a simple vista. Jorge tenía una constitución fuerte y mirada serena, mientras que Pablo se movía con agilidad, como si calculara cada paso. Ambos sonreían amables pero reservados, como quienes no están seguros de las reglas en una casa ajena. Daniel parecía más feliz de lo que lo había visto en meses. Los guié a la sala. La conversación giraba en torno al fútbol, los goles, las lesiones, momentos graciosos del partido. Ofrecí bebidas y mientras las preparaba en la cocina, un nudo extraño se formó en mi estómago. Había algo en su presencia que no me cuadraba. En 20 años, Daniel nunca trajo a sus compañeros a casa. ¿Por qué ahora? Cuando regresé los tres estaban sentados cómodamente como si todo esto fuera perfectamente normal. Entregué las copas y me senté junto a Daniel. Quise pensar que todo era espontáneo, un gesto amistoso sin más, pero su sonrisa persistía. En medio de la conversación, Daniel miró a Pablo con una expresión que no supe leer. Se inclinó hacia adelante y dijo: Pablo, sabes que Elena puede ser una gran conversadora esta noche. Su tono era suave, su mirada indescifrable. Sentí que algo dentro de mí cambiaba. La risa se esfumó. La habitación se encogió. Era una broma. Un halago. Una advertencia. Busqué una señal en Daniel. Una risa, un guiño, cualquier cosa que disolviera la tensión creciente. Pero él solo me miraba esperando algo que yo no lograba identificar. La sonrisa de Pablo se desvaneció. Se veía confundido sin saber si debía seguirle el juego. Sus dedos apretaban la copa. Jorge mantenía la vista baja, inmóvil. El silencio se volvió tan denso que cada respiración parecía una carga. ¿Qué quiso decir con eso?, me pregunté. ¿Por qué lo dice frente a ellos? ¿Por qué ahora? Cuando creí que todo volvería a la normalidad, Daniel volvió a hablar, esta vez con lentitud, de forma deliberada. Lo digo en serio. Su voz era tranquila, inquietantemente tranquila. No era una broma. Me costó respirar. Era un juego. Una prueba. Su expresión no daba pistas, solo esa quietud que solía asociar con sus noches leyendo. Quiero que todos esta noche sean honestos, dijo mirando a los tres. Sin máscaras. Sin ensayos. El ceño de Jorge se frunció. Pablo estaba congelado. Yo intentaba mantener la compostura, pero por dentro me desmoronaba. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué ese lenguaje? Conocía sus reflexiones, sí, pero esto era otra cosa. Quise ponerme de pie, romper el hechizo, pero mi cuerpo no me obedecía. Entonces se volvió hacia Pablo. Dime, dijo, ¿qué pensaste de Elena cuando la viste esta noche? Pude haber dejado caer la copa. Pablo vaciló, claramente perturbado. Me miró luego a Daniel. ¿Estás seguro de que quieres que lo diga? Daniel asintió con calma. Quiero sinceridad. El silencio era ensordecedor. Pablo exhaló. Pensé que era una mujer hermosa. Su voz era baja, sincera, cargada de incomodidad. Daniel sonrió, no con burla, sino como si lo hubiera anticipado. Se giró hacia Jorge. ¿Y tú? Jorge se removió en el asiento, visiblemente incómodo. Se encogió de hombros. Supongo que coincido. Sentí un ardor en el pecho que no supe nombrar. Vergüenza, incredulidad, ira o algo más. Quise intervenir, detener todo, pero algo en mí quería saber a dónde llevaba esto. Comprender la intención de Daniel. Fue entonces cuando se levantó. Sus movimientos eran precisos. Caminó al centro de la habitación y colocó su copa con una solemnidad que me inquietó. Necesito su ayuda esta noche, dijo mirando a Jorge y Pablo.
Sus ojos se abrieron. Confío en ustedes, continuó. Como espero que ustedes confíen en mí. Pablo se inclinó hacia adelante como queriendo hablar, pero se detuvo. Jorge preguntó, ¿podrías explicarte mejor? Daniel sonrió suavemente, pero con algo salvaje detrás. Esta noche no hay disfraces, no hay fingimientos, solo sinceridad, aunque incomode. La habitación pareció oscurecerse aunque las luces no cambiaron. Me miró entonces no como mi esposo, sino como alguien que pide algo aterradoramente sincero. No hay ensayo, dijo con ternura. Solo confía. Se volvió hacia Jorge y dijo las palabras que me dejaron sin aliento. Si confías en mí, da un paso hacia Elena. Sus ojos se movían entre sí como jugadores esperando que otro hiciera el primer movimiento. Había un tipo de tensión que no se podía nombrar, solo sentir. Flotaba en la habitación como una niebla densa, invisible pero opresiva. Nadie se movía. Jorge permanecía sentado con la espalda recta, sus manos sobre las rodillas. Pablo miraba su copa como si fuera un espejo al que no quería enfrentarse. Y yo estaba allí en medio de ellos, incapaz de definir mi papel. Daniel había lanzado una bomba con la misma calma con la que solía servirse una taza de café. Quiero que seamos honestos esta noche, había dicho, incluso si incomoda. Su voz aún resonaba en mis oídos. Me miraba con una tranquilidad que rozaba la indiferencia, como si esto fuera parte de un plan cuidadosamente elaborado. Jorge tragó saliva. Pablo intentó reír, pero fue un sonido hueco, casi tembloroso. ¿Y si hablamos del partido de nuevo?, sugirió levantando levemente su copa. Daniel levantó la mano, interrumpiéndolo sin agresividad, pero con firmeza. Sigamos con el tema. Mis dedos se aferraban al borde del sofá. Todo esto me parecía irreal. Sentía que el suelo temblaba, aunque sabía que era solo mi cuerpo, mi percepción fracturada. Miré a Daniel buscando una pista, una salida. Pero él simplemente estaba ahí observando. Pablo dijo suavemente, ¿qué pensaste realmente cuando viste a Elena esta noche? Ya lo había preguntado antes, pero esta vez su tono era más íntimo, casi paternal. Pablo suspiró. Ya no tenía escapatoria. Pensé que era hermosa, repitió. Lo dijo con más seguridad que antes, como si aceptara que ya no tenía sentido fingir. Daniel asintió satisfecho. Gracias por tu sinceridad. Luego se volvió hacia Jorge. ¿Y tú? Jorge se encogió de hombros con incomodidad. Coincido, respondió evitando mirarme. Elena, pensé. ¿Qué estás haciendo aquí sentada como si esto fuera normal? Pero no podía moverme. No todavía. Una parte de mí, quizás la más oculta, no quería que esto se detuviera. Quería entender. Quería llegar al fondo de lo que Daniel estaba buscando. Y entonces lo dijo. Daniel se levantó lentamente, caminó hacia el centro de la sala y colocó su copa sobre la mesa con una precisión casi ceremonial. Esta noche anunció, no hay máscaras. No hay versiones editadas de nosotros mismos. Lo que quiero es simple sinceridad, aunque duela. Sinceridad aunque no estemos listos para escucharla. Mi respiración se volvió irregular. No entendía si me estaban preparando para algo o si ya había comenzado. Jorge y Pablo se miraron. Ambos lucían perdidos, como si de pronto se encontraran en una habitación que ya no reconocían. Daniel giró ligeramente hacia mí. No hay nada de qué temer, dijo con una sonrisa que no lograba tranquilizarme. Esto no es un ensayo. Y entonces lo dijo con una calma que helaba la sangre. Jorge, si confías en mí, da un paso hacia Elena. Mis ojos se abrieron como platos. Cada célula de mi cuerpo se tensó. Jorge se quedó inmóvil por unos segundos. Me miró. Luego miró a Daniel. Después a Pablo. Como si buscara una señal, una indicación de que esto no era real. Pablo no dijo nada. Pero su rostro reflejaba una mezcla de ansiedad, confusión y algo que no supe leer. Jorge, tras una pausa prolongada, se incorporó lentamente. Mi corazón latía con fuerza. Mi respiración era superficial. Me sentía atrapada entre el pánico y una curiosidad que no quería reconocer. Jorge avanzó 2 pasos. Luego se detuvo. Sus ojos no estaban en mí sino en Pablo, como esperando su aprobación. El silencio era absoluto. Daniel no dijo nada. Solo observaba, como si supiera exactamente lo que iba a pasar. Yo quería gritar, levantarme, correr. Pero no lo hice. No podía. Algo me decía que aún no era el final. Que esto, lo que fuera que estaba ocurriendo, recién comenzaba. Jorge respiró hondo. Dio un paso más. Mis pensamientos eran un torbellino. Y justo cuando creí que el mundo se quebraría en pedazos, Daniel rompió el silencio. Vamos a explorar lo que normalmente no nos permitimos, dijo con voz suave. Esta noche se trata de confianza.
Me miró, y yo lo miré de vuelta. Y asentí, y todo cambió. No se escuchaba más que el sonido de la respiración contenida. Jorge se encontraba a menos de 1 metro de mí. Su presencia era tangible, pesada. Mis sentidos estaban al límite, podía oír el crujido de sus pasos sobre la alfombra, sentir la temperatura de la habitación cambiando con cada segundo que pasaba. Pablo no se movía. Daniel seguía de pie impasible. Mi cuerpo quería huir, pero algo más fuerte me mantenía anclada. Jorge levantó la mirada hacia mí. Por un instante pensé que hablaría, pero no lo hizo. Solo respiró hondo como si estuviera a punto de lanzarse al vacío. Y entonces, nada, se detuvo. Me miró con intensidad, pero no avanzó más. Pablo inmóvil apretaba su copa como si fuera su única certeza. Daniel seguía observando como un director esperando que su escena culminara por sí sola. La tensión era tan densa que dolía. Mi mente viajaba a 1000 por hora intentando encontrar una lógica. ¿Por qué Jorge no se mueve? Está esperando algo de mí, de Pablo, de Daniel. La pregunta que me perseguía era la misma. ¿Qué estamos haciendo? Y entonces Daniel se acercó. Con una calma casi antinatural, caminó hasta situarse detrás de Jorge, luego a mi lado. Colocó una mano en mi hombro. Su tacto era cálido, firme. Me hizo sentir por un instante que todo estaba bajo control. Aunque yo supiera que no era así. No temas, susurró. Confía en mí. Cerré los ojos. Solo por un momento. Respiré. Inhalé el aroma a lavanda de la vela encendida sobre la mesa. Un aroma tranquilizador en medio de una escena que rozaba lo inexplicable. Cuando los abrí vi que Pablo se había levantado, lentamente como si cada músculo de su cuerpo se resistiera al movimiento. Caminó hacia nosotros despacio con una mezcla de temor y expectativa en los ojos. Mi respiración se aceleró. Jorge, aún inmóvil, giró levemente la cabeza hacia Daniel. ¿Estás seguro?, preguntó. Daniel asintió sin palabras. Fue entonces cuando entendí que nada de esto era improvisado. Mi esposo lo había planeado. No sabía por qué ni cuánto tiempo llevaba pensando en ello, pero estaba claro que todo lo que sucedía obedecía a una coreografía invisible que solo él parecía conocer. La siguiente frase cambió todo. Esta noche no se trata de palabras, dijo Daniel. Se trata de confianza, de dejar atrás el miedo, de explorar aquello que normalmente no nos permitimos. Su tono no era provocador, era sereno, profundo, y de pronto algo en mí cedió. Tal vez fue la forma en que Jorge me miraba como buscando permiso, o la vulnerabilidad en el rostro de Pablo, o la certeza imperturbable de Daniel. No lo sé, solo sé que asentí. Un gesto simple, pero suficiente, y fue como si el aire comenzara a fluir nuevamente. Jorge avanzó el último paso. Pablo se posicionó cerca sin tocarme. Daniel retiró su mano de mi hombro y se hizo a un lado como si me entregara a una elección silenciosa. No hubo palabras, solo miradas y respiraciones profundas. Las manos de Jorge se posaron con suavidad sobre mi cintura. Pablo me observaba con nerviosismo como si esperara una señal. Daniel sonreía, una sonrisa que no era burlona ni siquiera orgullosa. Era cómplice, y yo por primera vez me sentí completamente visible, expuesta, vulnerable, pero también viva. La noche avanzó como si siguiera una lógica propia. Las fronteras que separaban lo conocido de lo desconocido comenzaron a desdibujarse. Mis pensamientos se diluían en sensaciones. Las dudas se fundían con una curiosidad que no supe detener. Nunca había imaginado encontrarme en una situación así, y sin embargo allí estaba, presente, consciente, y en lo más profundo de mi ser, dispuesta. El silencio tenía otra textura ahora. No era tenso, sino espeso, como si lo envolviera todo. Nos movíamos con una delicadeza que rozaba lo ritual. Nadie hablaba. Nadie necesitaba hablar. Cada gesto era una pregunta sin palabras, cada mirada una respuesta muda. Jorge mantenía sus manos en mi cintura firme pero sin apuro. Pablo, a solo un paso de distancia, aún dudaba. Podía verlo en sus ojos, deseaba acercarse, pero temía cruzar un límite invisible. Daniel, mientras tanto, se mantuvo cerca en pie como el guardián de una ceremonia que solo él entendía del todo. Yo no sabía si me sentía parte o testigo,
si esto me pertenecía o si solo lo permitía. Las emociones dentro de mí eran un torbellino. Miedo, curiosidad, deseo, duda. Todas coexistiendo en una danza sin armonía, pero con una fuerza difícil de detener. Jorge me miró con ternura sin prisas. Su mano se deslizó suavemente por mi brazo. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. Me sentí observada pero no juzgada, y eso de algún modo me liberó. Pablo finalmente dio un paso al frente. Su aliento era tembloroso pero su decisión firme. Se acercó hasta quedar justo frente a mí. Por un momento nuestros ojos se encontraron. Había algo puro en su mirada, un respeto extraño en medio de lo insólito. Fue entonces cuando sentí la mano de Daniel nuevamente en mi hombro. Su tacto era conocido, pero su intención distinta. «Estoy aquí», susurró. Y esas dos palabras lo cambiaron todo. No había vergüenza, no había presión. Solo presencia. Total. Compartida. Me dejé llevar. No por ellos, sino por mí. Por algo en mí que despertaba después de años dormido. Algo que no entendía del todo, pero que no podía negar. Daniel se colocó detrás de mí. Sentí su cercanía, su respiración tranquila. Jorge y Pablo parecían esperar una señal que ya había sido dada. Entonces comenzó. No fue brusco. No fue agresivo. Fue como entrar en una dimensión desconocida, donde todo estaba permitido si existía consentimiento y respeto. Yo me dejé guiar. Mis movimientos eran inseguros al principio, luego más fluidos. Jorge y Pablo reaccionaban a cada gesto atentos, casi reverentes. Daniel los observaba, pero más que eso me observaba a mí, con orgullo, con ternura, con una intensidad que jamás había visto en él. La vergüenza se desvaneció pronto, reemplazada por una conexión inexplicable entre los cuerpos, sí, pero también entre las almas. Lo supe porque por primera vez no pensaba, solo sentía. Los límites que creía inquebrantables comenzaron a desmoronarse no como una ruptura, sino como una revelación. Mi respiración marcaba el ritmo. Mis manos buscaban sin miedo. La energía era eléctrica pero cálida. Pablo me tocó con cuidado como si temiera herirme. Jorge fue más firme pero nunca invasivo. Daniel permanecía cerca, su presencia era un faro. No sabría decir cuánto tiempo pasó. Solo sé que al final el cuarto se llenó de una calma densa. Como si todos hubiéramos cruzado un umbral sagrado. Nos sentamos en silencio. Jorge respiraba hondo con los ojos cerrados. Pablo se inclinó hacia atrás como si necesitara procesar todo. Daniel se sentó a mi lado y me tomó la mano. Sus dedos cálidos, suaves, se entrelazaron con los míos. Me miró. Sus ojos buscaban algo, tal vez una confirmación, tal vez una promesa. «¿Estás bien?», me preguntó, acariciando un mechón de cabello que caía sobre mi rostro. Yo asentí, pero no con una certeza absoluta. Asentí porque sabía que nada sería igual, porque acabábamos de cruzar un punto sin retorno. La habitación seguía en silencio, pero era un silencio distinto. No el de antes. Este tenía memoria. Jorge y Pablo se quedaron en el sofá, uno a cada lado, sin decir palabra. Sus cuerpos relajados, sus miradas cruzadas de forma ocasional. No hacía falta hablar. Lo vivido no necesitaba explicaciones. Había dejado una marca en todos. Yo permanecía sentada junto a Daniel, aún asimilando. Me sentía vacía y llena al mismo tiempo. Como si una parte de mí hubiera sido liberada, pero otra aún no entendiera qué significaba exactamente esa libertad. Mi piel recordaba cada caricia, cada roce, pero era mi mente la que no lograba mantenerse en paz. Daniel me sostenía la mano. Su contacto era suave, constante, como si intentara anclarme a la realidad. «¿Estás segura?», me preguntó de nuevo. Sus palabras no eran una repetición vacía. Eran una puerta abierta, una salida si yo la quería. Lo miré. Sus ojos eran serenos pero no neutrales. En ellos había algo más. Algo que reconocí con un escalofrío convicción. «La confianza es la base de todo», dijo, mientras retiraba con ternura un mechón de cabello de mi frente. No respondí de inmediato. Solo asentí levemente con un gesto más emocional que racional. Había tanto por procesar. Y sin embargo no me sentía traicionada. Tampoco manipulada. Sentía que lo que había ocurrido, por extraño que fuese, nos pertenecía. Era nuestro. Y aunque no entendiera del todo su propósito, sabía que Daniel no buscaba hacerme daño. «¿Por qué ahora?», pregunté por fin.
Daniel suspiró, porque pensé que estábamos listos. Y porque confiaba en ti más que nunca. Sus palabras me atravesaron de un modo extraño. Parte de mí quería sentirse halagada. Otra parte cuestionaba si eso era realmente confianza o simplemente deseo disfrazado de filosofía. Lo observé con atención. ¿Estaba seguro de que esto era lo correcto? Él no respondió de inmediato. No, pero sí sabía que era necesario. Guardé silencio. Esa respuesta tenía más peso del que aparentaba. Jorge, desde el otro lado de la sala, tomó su copa y bebió un sorbo. Luego, sin levantar la voz, dijo: «Creo que todos necesitábamos algo esta noche, aunque no sepamos aún qué». Pablo asintió sin apartar la vista de la alfombra. Fue distinto, pero auténtico, y en ese momento supe que no había vuelta atrás. Lo que había sucedido viviría con nosotros, dentro de nosotros, incluso si nunca lo hablábamos de nuevo. Daniel me miró. «¿Te arrepientes?» Pensé en todo lo que había sentido, en el miedo inicial, en la duda, en el fuego que despertó en mi interior. Pensé en la conexión inesperada, en los límites rotos con delicadeza, en cómo por primera vez en años me sentí completamente vista. No lo sé, aún admití, pero tampoco me siento destruida. Daniel sonrió con una ternura nueva. Entonces fue real. Sí, fue real. Demasiado real para comprenderlo aún. Nos quedamos allí un rato más, sin palabras, solo compartiendo espacio, aire, historia. Jorge se levantó primero con lentitud, como si no quisiera romper el hechizo. Pablo lo siguió. Ninguno de los dos dijo adiós, solo asentimientos, miradas. Y luego la puerta se cerró tras ellos. El silencio volvió, uno espeso, íntimo. Daniel y yo seguimos sentados tomados de la mano, como si necesitáramos asimilar todo antes de poder volver a hablar. Me sentía expuesta pero también libre. Una mezcla de emociones que no sabía nombrar, pero que no me daban miedo. «Gracias», dijo Daniel sin mirarme. No pregunté por qué. En ese momento supe exactamente a qué se refería. Y quizás, solo quizás, también estaba agradecida. La noche había terminado, pero lo que sucedió seguía flotando en el aire. El reloj marcaba las 2:17 a.m. La casa estaba en silencio. Jorge y Pablo ya se habían marchado, dejando tras de sí una estela de emociones que se negaban a disiparse. Yo seguía sentada en el sofá, envuelta en una manta que no recordaba haber tomado. Daniel estaba a mi lado con la misma postura tranquila, pero sus ojos mostraban algo distinto. «Espera. ¿Cómo te encuentras?», preguntó con suavidad. No supe qué responder de inmediato. Mi cuerpo estaba exhausto. No solo físicamente, sino emocionalmente. Pero no era una fatiga negativa. Era una especie de cansancio profundo, el que aparece cuando uno ha cruzado un umbral que ya no puede desandar. «Estoy sintiendo algo que no sé cómo explicar», dije finalmente. Daniel asintió como si esperara esas palabras. Hubo una pausa. Lo que deseaba esta noche comenzó, iba más allá de una prueba. Quería que pudiéramos entender algo importante. Lo miré sin interrumpir. Cuando hay confianza real, continuó, uno es capaz de atravesar los propios límites. No para herir ni para provocar, sino para comprender qué hay más allá del miedo. Me quedé en silencio, procesando cada palabra. Sus ojos no se apartaban de los míos. «Sé que no fue fácil», agregó, «pero confío en que lo que compartimos esta noche fue auténtico. No una actuación, no un experimento. Una vivencia», asentí lentamente. «Sí, lo fue». Me sorprendió la firmeza de mi propia voz. Daniel se recostó cerrando los ojos por un momento. «No existe una forma correcta de amar», dijo con voz baja. «A veces nos perdemos buscando moldes. Pero el amor también es explorar. Es crecer incluso cuando incomoda». No respondí. Me limité a observarlo. «¿Te molesta que lo haya propuesto así?», preguntó después de unos segundos. Respiré hondo. «No me molesta». Me desconcertó. Me hizo dudar. Pero también me mostró algo de mí que no sabía que existía. Sus labios dibujaron una sonrisa silenciosa. Eso es todo lo que necesitaba saber. Nos quedamos así bajo el tenue resplandor de la lámpara de la sala. La noche ya no parecía amenazante. Era casi cálida, como si reconociera que lo que había ocurrido entre sus paredes había transformado algo más que un instante. Después de un rato me incliné hacia él, apoyando mi cabeza en su hombro. Daniel me rodeó con el brazo sin decir nada. Así permanecimos por varios minutos, respirando juntos, compartiendo el peso invisible de todo lo que no podía decirse en voz alta.
Sabía que al amanecer las preguntas volverían, las dudas, los juicios, tal vez incluso el arrepentimiento. Pero en ese momento solo existía una verdad. Habíamos cruzado una frontera y estábamos del otro lado. No sabíamos qué vendría después, pero lo enfrentaríamos juntos. Esa noche no solo cambió el ritmo de nuestra relación, sino también el lenguaje de nuestro amor. En el silencio que siguió, no me sentí rota. Me sentí despierta. Comprendí que la confianza no es callada ni pasiva. Es valiente, a veces aterradora y siempre reveladora. Daniel y yo entramos en un espacio donde termina la comodidad y comienza la verdad desnuda. Y de algún modo, en ese lugar vulnerable, encontramos una versión más profunda de nosotros mismos. Hay partes del amor que rara vez nombramos complejas, silenciosas y profundamente humanas. Y a veces es en esos momentos que nunca esperábamos donde realmente aprendemos lo que significa pertenecer a alguien y a nosotros mismos.